Este capítulo lleva un título un poco más largo que los anteriores porque tiene como tal consecuencias accesorias de la condena, inhabilitación absoluta e incapacidades civiles y comiso o decomiso. Ahora me voy a referir a la cuestión terminológica. Dice el artículo 12 del Código que la reclusión y la prisión por más de 3 años llevan como inherente, en primer lugar, la inhabilitación absoluta por el tiempo que dure la condena. Dice también el mismo Código que esta inhabilitación puede durar hasta 3 años más, si así lo dispone el juez en la sentencia. Quiero entonces retrotraerme un poquito al título. Esta, como dice el enunciado, es una consecuencia accesoria de la condena de estas características. Quiere decir que el juez no tiene necesidad de agregarlo en su sentencia, sino que ya está implícito por lo que está previendo el artículo 12. Pensemos que efectivamente un individuo es enviado a prisión porque la condena lleva un tiempo superior a lo que indica la ley. Este individuo, así sancionado, tiene como inherente a la condena la inhabilitación absoluta. Esta inhabilitación absoluta reúne las características que le señala el artículo 19. O sea, significa la privación del empleo o cargo públicos, la privación del derecho electoral, la incapacidad para obtener cargos, empleos o comisiones públicas y la suspensión del goce de jubilación, pensión o retiro civil o militar. Este precepto está indicando que un individuo de estas características, condenado de la manera que lo indica la ley, es un individuo indigno para ocupar, conservar estos cargos públicos a que se refiere la ley, y esa indignidad lo constituye a la consecuencia en una especie de pena infame. Cuando uno habla de pena infame, está pensando no quizás en el origen etimológico de la palabra, pero en su significado textual es pena que quita la fama. Entonces un individuo condenado a estas características no puede, obviamente, porque no tiene fama, porque no tiene credibilidad pública, ocupar esos cargos. También tengo que hacer un breve comentario respecto de la suspensión del goce de jubilación, pensión o retiro, etc., porque la idea primigenia es que estas pensiones eran pensiones graciables, o sea, pensiones que se le adjudicaban a una persona por haber brindado a la patria servicios de mucho valor. Supongamos alguien que haya intervenido en alguna de las guerras que tuvo la República Argentina en su momento y que en mérito a su éxito o su importancia militar se le haya concedido un beneficio de estas características. Obviamente una persona condenada por un delito grave no puede mantener ese privilegio que le ha concedido la sociedad. Esa es la consecuencia a la que se refería la ley en la primitiva redacción del Código Penal y la interpretación que correspondía darle. El mismo artículo 12 está resolviendo ya no una cuestión propiamente penal, sino una cuestión civil también, porque dice que a este penado se lo priva de la patria potestad, de la administración de los bienes y del derecho de disponer de ellos por actos entre vivos. Entonces, nuevamente,
pensando en una persona que está en la cárcel, cumpliendo una pena grave, obviamente no puede ejercer la patria potestad durante ese periodo. Lo dice la ley y expresamente se lo menciona. Y tampoco puede administrar sus bienes. Dice finalmente la ley que no puede disponer de ellos, o sea, no podría vender alguno de los bienes que tenga, supongamos algún inmueble. Y tampoco puede hacerlo salvo aquellos casos en que la disposición sea de última voluntad. Si el penado tiene necesidad de efectivamente disponer de sus bienes, el Código dice que será sometido a la curatela. Quiere decir que se le tiene que designar un curador y previa autorización judicial, el curador puede, en nombre del penado, en su caso, firmar la escritura de compra-venta o cualquier acto jurídico que requiera de esa formalidad. En cuanto al comiso, yo puse como título comiso porque es una expresión más o menos corriente, pero en realidad el verbo es decomisar. Decomisar es quitarle al individuo algunas cosas y esas cosas pasan en principio a favor del Estado. La palabra comiso se usa más frecuentemente pensando justamente en los bienes decomisados y por una cuestión de terminología y de brevedad, pero en realidad la expresión correcta es decomiso. Entonces, el artículo 23 del Código Penal dice que se procederá al decomiso de las cosas que han servido para cometer el delito y de las cosas o ganancias que son el producto o el provecho del delito. Esto pasa a favor del Estado Nacional, de las provincias o de los municipios. Es interesante, el Código Penal ha sido modificado, en su versión originaria hablaba de los instrumentos, y esto es importante tenerlo en cuenta porque a pesar de que no se usa la palabra instrumentos, lo que significa el aprovechamiento de un objeto con una finalidad determinada, de todas maneras dice ahora las cosas que han servido para cometer el delito. Entonces, estas expresiones indican que el decomiso corresponde exclusivamente a los delitos dolosos, no a los delitos culposos. Quiere decir que si alguien utiliza un automóvil como arma para matar, el automóvil será decomisado. Si con el uso del automóvil, accidentalmente, por culpa, imprudencia, negligencia, se lesiona, se mata a alguien, el automóvil no es decomisado porque esa cosa no ha servido intencionalmente para cometer el delito. El Código también dice cuál es el destino de los bienes decomisados. Y bueno, los bienes decomisados, si son aprovechables esos bienes para alguna finalidad pública, obviamente no se destruyen. Si esos bienes no tienen ese provecho, me detengo a pensar porque a veces no es exclusivamente el decomiso significa la destrucción de algunos bienes, a pesar de que no sean útiles. Porque estoy pensando que hay museos, y museos muy interesantes, fundamentalmente el Museo de la Policía Federal, por ejemplo, donde hay instrumentos muy originales que se han utilizado para cometer un delito. Me parece que el Museo Histórico Nacional también hay un aparato infernal que se usó en la época de Rosa, con la intención de matar al tirano, y que no funcionó. Era un artefacto una especie de paquete de regalo que cuando iba a ser abierto empezaban a aparecer unos cañoncitos y tenía que disparar eso y bueno, podían matar. Pero por lo general los bienes que no tienen utilidad se destruyen y más, por supuesto, con mayor razón, los bienes que son peligrosos de por sí.
siempre de acuerdo a las expresiones legales. Ese decomiso se pronuncia contra el condenado y se dejan a salvo los derechos de terceros que no han tenido participación en el delito, que obviamente pueden pedir que se le devuelvan. Pero ha ocurrido en los últimos tiempos un fenómeno que también es digno, por lo menos, de consideración, que hoy la ley, en distintos preceptos, en distintas normas, extiende las posibilidades de decomiso. Por ejemplo, extiende la posibilidad de decomiso a los bienes de las personas jurídicas. En los bienes de personas jurídicas que han sido utilizados por alguien que las representa para cometer el delito o cuyo el provecho del delito repercute en favor de la persona jurídica. Y también se pronuncia el decomiso y se extiende la posibilidad del decomiso en ciertos delitos contra la libertad. En la versión actual del Código se puede pronunciar el decomiso, por ejemplo, cuando se ha mantenido secuestrada una persona en un inmueble, por supuesto con conocimiento del dueño del inmueble, o sea que sería partícipe del delito. En la versión anterior del Código, en la primigenia, eso hubiese sido impensable, porque el Código decía solamente los instrumentos que se han utilizado para cometer el delito, o se refería a las cosas o efectos provenientes de él, y no se refería a un inmueble de estas características. Hoy el Código lo ha incluido. Y además incluye el decomiso en delitos relativamente modernos, como son el delito de lavado de dinero. Y en el título 13 del Código Penal, en la parte que se refiere justamente a los delitos contra el orden económico y financiero, el legislador actual habilita el decomiso incluso en aquellos casos en que no se ha comprobado, por alguna razón específica que la ley indica, quién ha sido el responsable del delito. Y de todas maneras el decomiso se pronuncia. O sea, era impensable esto en la fórmula primigenia del Código. Y además, en los mismos preceptos que hablan del decomiso, hoy el Código menciona específicamente las medidas cautelares. O sea, el juez tiene posibilidad de pronunciarse y disponer medidas cautelares, aunque en el momento del proceso a que esto se refiere, no se haya determinado todavía quién es el autor del delito y si es responsable penalmente o no. O sea que en los últimos tiempos se han agregado a las normas tradicionales del Código distintos preceptos que amplían la posibilidad tanto del decomiso como de la adopción de medidas cautelares. Con eso entonces doy por terminado este capítulo 20.